Y bueno, empezamos a orar. El 30 de diciembre la señora de la iglesia de las 3M llegó al servicio de cena a la iglesia. Una hermanita por allá que ni predica ni no sirve en la iglesia así en el altar, pero llega tempranito a orar y a buscar de Dios. Se le pegó a invitarla y a invitarla y a invitarla hasta que el 30 de diciembre la logró convencer. Aprovechó que el esposo había salido de la ciudad y se escapó y se fue para la iglesia pentecostal a escuchar el culto. Yo no sabía que ella iba para allá, no la conocía. Antes de la Santa Cena hablé de la unicidad de Jesucristo. Me dice ella llegó el 5 de enero, 4 de la tarde a mi casa. Uno de los días más críticos de los carnavales en Ocaña. Se escapó de la casa de ella y llegó a mi casa y empezó a contarme. Me dice: hermano, yo estuve el 30 allí en el culto y vengo escapada. Ayer vine, pero mi hijo no me dejó entrar. Un hijo como de 9 años. Porque cuando él vio que yo fui a doblar para acá, dijo: ah, sí, vas a visitar al pastor de los pentecostales. Yo se lo digo a mi papá. Entonces, hermano, yo me hice la loca y pasé en tren de una vecina y me voy para mi casa. Pero hoy, como salieron con el papá, me vine para acá y quiero decirle algo. Cuando usted empezó a predicar de unicidad, yo me sentí incómoda. Cuando usted empezó a decir que solo existe un Dios y que ese Dios se llama Jesús, yo me sentí incómoda. Pero cuando ustedes estaban participando de la Santa Cena y solo adoraban a Jesús, yo sentí en mi vida lo que no he sentido hace 18 años allá en la iglesia donde estoy. Y yo salí de este templo pensando qué es lo que tienen estos pentecostales. Me acosté pensando qué es lo que tienen y me quedé dormida. Pero cuando yo estaba dormida, hermano, en mi sueño empecé a soñar y en mi sueño me desperté y quedé sentada sobre mi cama. Y cuando quedé sentada sobre mi cama empecé a mirar a mis lados y yo veí que como que estaba muy claro el cuarto y alcé los ojos a ver si el foco estaba prendido y, hermano, mi cuarto estaba sin techo en el sueño. Y, hermano, cuando yo vi mi cuarto sin techo, me quedé mirando hacia arriba y el cielo estaba limpiecito, pero de un momento a otro apareció en ese cielo limpiecito una mano gigante. Y empezó a escribir unas letras grandes. Y cuando terminó de leer las letras, me quedé mirando lo que había escrito. Y sabe, hermano, ¿qué decía ese letrero? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo: Jesucristo de Nazaret. Y a veces hasta le comemos cuento a los de allá. Dios todavía revela. Cristo es el pan vivo. Cuando él se enteró que había ido al culto, empezó a acosarla. Y entonces ella un día le dijo: mira, yo estoy leyendo la Biblia y todo lo que encuentro es que el bautismo es en el nombre de Jesús. Ya te cogió el demonio de los pentecostales. Dijo: yo estoy pensando en bautizarme. Si te bautizas en el nombre de Jesús, te vas de mi casa, se acaba el hogar. Y llegó un día llorando y me dijo: hermano, me amenazó que se me va a acabar el hogar y yo necesito ser bautizada en el nombre de Jesús. Y le dije: ¿a usted quién se lo explicó? Dijo: cada vez que cojo la Biblia encuentro Pedro bautizó, Felipe bautizó, Pablo se bautizó. En el nombre de Jesús todos los bautismos, hermano. Yo no necesito que ni me dé explicaciones de para qué es el bautismo. Yo tengo claro para qué es el bautismo. Necesito bautizarme. ¿Pero qué hago? Le dije: oremos. Ya es bautizada en el nombre de Jesús. Y el que la había amenazado que la iba a echar de la casa no ha podido echarla de la casa. Porque aunque es una hermana tímida que casi no habla y que no lo mira a los ojos a usted cuando habla, cuando este hombre intenta decirle algo, Dios le da las palabras precisas para que ese hombre se quede callado la boca. Yo le digo algo, hermano. Levanten la mano aquí los que recibieron a Cristo en el corazón algún día, hagan los años que haga. Téngala así levantada, todos los que recibieron a Jesucristo en el corazón. ¿Sabes qué recibiste?
la cantidad de pan celestial que tú necesitas para servir de testimonio a todos los que te vean. Antes de bajar la grite gloria a Cristo. Tienes el pan del cielo que no se corrompe, que no se daña, que aunque haga 40 años que lo aceptaste, no le ha caído gusano, porque es pan puro, pan santo, pan vivo, pan que se renueva día a día. Y entonces alguien pudiera preguntarme: hermano, ¿qué pasó con aquellos que los recibieron en algún tiempo y que hoy están predicando cosas raras? ¿Sabes qué pasó? Es que el secreto del pan en la vasija era que tenían que mantenerse dentro de la presencia de Dios. Tenían que mantenerse dentro del arca. Tenía que mantenerse dentro del arca del testimonio. Si sacaban esa vasija de ahí, se iba a dañar, le iba a dar gusano. Y por eso es que hay muchas vasijas hoy en día que saben Biblia así, vea, que tienen años de ser cristianos, pero lo que tienen es gusano por dentro. No pueden esperar a que alguien se pare aquí a predicar para sentarse a desarmar el sermón y echar por tierra lo que se está predicando. Si predican lo que les gusta, están contentos. Si predican lo que no les gusta y que de pronto les cae en la herida, están enojados. Ese no predica bien, hay gusano dentro. Así sepan mucha Biblia. Porque yo lo dije aquí una vez y tú lo has escuchado, creo que hasta por internet está de un video. De uno que hasta el hermano Santiago Hernández conoció porque hablé con él un día. Que se paraba y predicaba y eso eran tremendos mensajes. Bautizó cantidades de gentes en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué dice en un video? Que cuando la Biblia dice que Jehová desnudó su santo brazo, que ese texto se cumplió cuando José Luis de Jesús Miranda se remangó la camisa y mostró el 666. Y fue un tremendo predicador, predicador de convenciones. Y me hablaron de otro que está alcoholizado. Parece como un gamín por las calles de Barranquilla, así me lo dijo un pastor. Y hablé en lenguas muchas veces escuchándolo predicar. Mi esposa cayó de rodillas en una asamblea escuchándolo predicar, hablar en lenguas. Era delicioso escucharlo hablar en lenguas. Era delicioso escucharlo predicar la palabra de hoy. Hoy es un alcohólico. ¿Qué pasó? Sabes, la vasija se salió de la presencia de Dios. Y aunque tenía mucha palabra dentro, la palabra sin el respaldo de Dios se agusana, se pudre, se daña. El domingo pasado estaba grabando la inauguración de una pila bautismal. Se bautizaron 11 personas. Creo que un día aquí testifiqué que mi padre un día, saliendo de un culto, le dijeron: hermano David, ¿por qué no va y ora por el hijo del señor Alfonso Jaco? Cuando mi papá llegó a la casa le contaron. El muchacho adolescente estaba levantando una paredilla, se cayó de para atrás, cayó sobre la columna
y quedó en estado vegetativo. Lo tuvieron varios días en el hospital. No salió del estado de coma. Lo enviaron para la casa con algunos aparatos. Cuando ya lo tenían en la casa, tenían que ponerle líquidos, tenían que bañarlo, tenían que hacerle todo. No se movía. Y llegó mi papá y le dijeron que orara por él. Y como eran inconversos, mi papá se sentó, los evangelizó a todos. Y le dijo: yo voy a orar por él, y voy a orar por él porque creo que el Dios que yo tengo es capaz de levantarlo de aquí. Oró por él y se fue. A los 4 días lo llamaron: hermano David, venga. Y cuando mi papá llegó, vio que el muchacho ya estaba parpadeando y movía la cabeza. Y le dijeron: David, ya hace gestos con la cara. No mueve los brazos, no mueve las piernas, pero ya hace gestos con la cara. Abre los ojos, mueve la cabeza. ¿Estás cansado? Sí. ¿Quiere algo? Con la cabeza decía algunas cosas. Y mi papá les habló otra vez del evangelio, oró por el muchacho y se fue a ir. Pero cuando se fue saliendo y fue llegando a la puerta, escuchó la voz de este pan vivo que descendió del cielo. Y le dijo: devuélvete y dile que antes de un mes va a estar caminando. Y mi papá, como fue uno de los que se acostumbró a escuchar la voz de ese Dios, se dio media vuelta y se devolvió y se quedó mirándolos a todos. Y les dijo: les quiero declarar esta tarde en el nombre de Jesucristo que a máximo un mes tiene este muchacho para que se levante de esta cama y empiece a caminar. Él me llamó y me contó: hijo, a los 13 días Javier estaba caminando por las calles de Ocaña como si no hubiese estado parapléjico. Y les voy a decir algo. Yo estaba con la cámara grabando a todos los que iban entrando para ser bautizados. Hicieron un desfile y se montaron allá la pila, pues encima de la plataforma, así dentro del templo, una pila bautismal. Y cuando venía entrando un joven, le dijeron: Javier Jácome. Y empezó al pastor a decir: este muchacho lo evangelizó el hermano David Jácome, el papá del hermano Rubén Jácome. Cuando yo escuché eso, me acordé del testimonio de mi papá. Si usted viera lo bien que camina ese muchacho, y si usted lo viera con el gozo que entró a esa pila bautismal, y mientras él caminaba, estaba allí el Señor dándome testimonio que aunque mi papá muchas veces decayó y muchas veces quizá falló, él fue algo que siempre mantuvo para enseñarnos a nosotros: hijos, se van a levantar de nosotros mismos gente que va a tratar de echar la doctrina que tenemos por el suelo. Pero ustedes acuérdense de una sola cosa: ustedes no creen en Cristo porque nosotros se los hayamos enseñado como el único Dios. Ustedes creen en Jesucristo como el único Dios porque a Él le plació darles el privilegio de recibir la revelación más grande que existe, que no hay en el cielo 2 ni 3, que en el cielo solo hay uno, y ese único Dios es el que viene por la única iglesia, la bautizada en su nombre. Hoy mi padre no está conmigo, se fue, se lo llevó el Señor. Ese día no cabía una persona más en el templo, y cuando terminaron los bautismos, dice el pastor: hoy se está cumpliendo lo que el hermano Jácome profetizó un día cuando hicimos este templo y terminamos de echar este piso. Dijo: hermano Eduardo, antes de que usted se vaya de aquí, usted va a ver este templo a reventar. Y mientras él hacía todos esos comentarios, a mi corazón llegaba un deseo: qué bueno es que cuando mi hijo pregunte por mí,
Alguien pueda darle testimonio que esta vasija se mantuvo llena de un pan, que tuvo la autoridad suficiente para cambiarme la vida, no solo a mí, sino para cambiarle la vida a muchos que escucharon de ese pan que yo tengo aquí dentro. Que pueda alguien darle testimonio y decir: tuvo problemas, tuvo angustia, se levantó todo el mundo, cayó y volvió y se levantó, falló y Dios lo perdonó, pero cuando murió, murió en la presencia de Cristo, como toda vasija que tiene a Jesucristo dentro del corazón. El hermano Santiago me decía: tenemos una bendición muy linda, hay muchos jóvenes siendo bautizados. Y yo dentro de mi corazón decía: qué bueno que de todos esos jóvenes muchos sean de aquellos que tienen padres que son vasijas de Dios, y que allá en la casa también se mantienen en la presencia de Dios para guardar ese depósito que Dios puso dentro de ellos. Y por eso quiero terminar este mensaje diciéndoles, en el nombre de Jesús, en esta mañana, que no importa cómo esté tu vasija, quizá ya pasaron los años y se está deteriorando, y tus fuerzas ya no te dan para hacer los ayunos que hacías y las oraciones que hacías. Que no interesa si tu vasija apenas está empezando a vivir. Lo que interesa es dónde está tu vasija y de qué está llena. Si tú tienes tantos años, la hermana Carlota me decía con dolor en el alma: hermano, ya puedo venir solamente los domingos al culto. Ya no puedo venir en las noches. Pero qué bueno es que aunque nuestra vasija se desgaste hasta el punto que tengamos que quedarnos en nuestra casa tirados en una cama, haya un testimonio ante los ojos de Dios que esta vasija, aunque desgastada, todavía está en la presencia de Él. Y que allá en la cama de nuestra enfermedad todavía podamos levantar nuestra voz y le clamar al Dios del cielo. Ese Dios que desde el comienzo tuvo misericordia. Que aunque ya nuestra voz no sea clara y no se le entiendan mucho nuestras palabras, cuando alcemos la voz a este Cristo, Él entienda lo que nuestro corazón quiera decir. Y que podamos hablar con Él en medio de nuestro desgaste a través de los tiempos, y la gloria de Él nos fortalezca y nos reverdezca, porque no nos salimos de esa arca, sino que nos mantuvimos dentro de esa presencia gloriosa para ser portadores de un testimonio bendito, y es de que Jesucristo, el Dios del cielo, todavía sigue salvando gente, cambiando gente y guardando gente para el reino de los cielos. Yo quiero invitar en esta mañana a un grupo de vasijas que se coloquen de pie allí donde están. De esas vasijas que no quieran salirse de esa presencia, aunque el diablo les ponga lo que les ponga. Hoy un joven me decía, yo le pregunté: ¿cómo estamos? Y él me dice: sirviéndole a Dios. Y yo le dije: es que eso es lo tuyo. Qué bueno fuera que pudiéramos entender, jóvenes, que el mundo todavía necesita misioneros, pero no misioneros llenos de basura, de pan barato. ¿Sabes qué es lo que acostumbra hacer alguien cuando se abre de la iglesia? Empieza a bajarle la calidad al pan para que todos los que tienen hambre puedan comprarlo, porque creen que el pan que predica la iglesia es caro, cuando la misma Biblia dice: comprad pan y leche sin precio. Lo que pasa es que como aquí se trata de mantenernos en la presencia de Dios, y quiero decirles esta mañana en el nombre de Jesús, no sé dónde está la vasija tuya esta mañana.
Lo que sí sé es que aquí todavía está la presencia del Dios Altísimo. Para concluir este mensaje, ese testimonio servía delante de Dios. Testificaba que Dios había proveído para el pueblo lo necesario, así que hablaba de Dios como el Padre perfecto que siempre le da a los hijos lo que necesitan. Daba testimonio de un Dios que provee lo necesario, de un Dios que no llamó a sus hijos para vivir en miseria. Ese pan en esa vasija en la presencia de Dios testifica de la fidelidad de Dios para con su pueblo, que aunque estaban en un desierto donde quizá no se podía amasar o sembrar una planta de trigo para amasar pan, Él envió el pan del cielo. Ese testimonio habla de un Dios del que conoció David y que declaró con toda la certeza de su corazón: joven fui y yo he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa vasija con ese homer de maná en esa presencia de Dios da testimonio de un Dios que no se olvida de los que ha llamado a formar parte de su iglesia. Da testimonio de ese Dios que te llamó del mundo para darte una mejor vida, para que no vivas en esclavitud, ni en escasez, ni en ruina. Ese testimonio habla delante del Dios del cielo que Él está comprometido contigo por su palabra, porque como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Da testimonio delante de Dios del cielo. Cuando las huestes celestiales te ven levantando la mano al cielo, clamando a Dios porque estás en angustia, da testimonio. Ese pan da testimonio de que el Padre que tú tienes es el que provee lo que necesitas. Y entonces se recuerda aquella palabra que Él dijo: clama a mí, yo, escucha bien, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. ¿Dónde está tu vasija en esta mañana? Si estás dudando de la doctrina, es momento que pongas tu vasija con ese pan allá dentro de esa arca del testimonio. Pero sabes que además de eso, ese pan dentro de esa vasija en el arca del testimonio daba testimonio a los hijos de esos padres que el Dios que ellos tuvieron fue real, que el Dios que ellos tuvieron hizo milagros, que el Dios que ellos tuvieron es capaz de sacar de la esclavitud a un pueblo y convertirlo en una nación, que el Dios que ellos tuvieron, cada vez que preguntaban por ese pan, tenían que hablar los padres a sus hijos diciendo: el Dios que nosotros tenemos, hijo, es el que hace caer el agua del cielo, el que abre camino en medio del mar, el que saca agua de las rocas, el que hace fructíferos los desiertos, el que rescata del hoyo al pobre y al menesteroso levanta del muladar para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Y entonces quiero hablar con los padres en esta mañana para concluir este mensaje, sean cristianos o no lo sean. Hermanos míos, padres que están aquí en esta mañana, piensen en ese hijo que tienen, piensa en esa niña que tienes, piensa en esos hijos grandes que ya tienes a tu alrededor, que tanto amas, que estás dispuesto a dar hasta la plata tuya para ayudarlos, que estarías dispuesto hasta dar tus mismos órganos para que ellos pudieran vivir algo más si lo necesitasen. Padres, ustedes que están dispuestos a trabajar todo un día y hasta tarde de la noche
para tener lo necesario para que tu hijo esté bien. Te voy a decir algo. Si hay algo que esa niña tuya necesita de ti, si hay algo que ese hijo tuyo necesita de ti, esposa, si hay algo que ese esposo tuyo necesita de ti, o esposo, escúchame tú, esposo, que sabes buena palabra, que te has predicado, sabes que tu esposa no necesita tanto tus mensajes y no necesita tantos versículos en tu cabeza. ¿Sabes cómo te necesita esa esposa? Como una vasija llena de la cantidad exacta del pan del cielo, metido en la presencia de Dios. Y si algún padre esta mañana quiere salir como una vasija a este altar y decirle: Señor, aquí estoy, lléname más de ti porque tengo misión por hacer en mi casa. Déjame escuchar tu voz hablando en mi oído, y quiero sentir tu mano brindándome fuerza. Quiero sentir tu ¿sabes algo? Cuando tenga frío, los tuyos te necesitan como vasija en la presencia de Él. Y me gustaría que esta mañana oráramos, pidiéndole al Señor que aunque pasen los años, tus hijos sigan escuchando, para testimonio a ellos que tú te mantuviste en la presencia de Dios, lleno de un pan que sacia el alma, que cuando ellos estén en angustias, en el testimonio de Dios se escuche en el corazón de ellos: tu padre clamó a mí, yo lo atendí. Tu madre estuvo enferma y yo la sané. Tu madre estuvo en angustia y yo la ayudé. Que en el corazón de tus hijos se escuche el retumbar de un testimonio del cielo que diga que te guardaste para Él y Él te sostuvo hasta lo último. Que cuando pasen los años, esos hijos puedan ser tocados por un testimonio del cielo, hablando de que tú fuiste de los que le conocieron, se guardaron y terminaron la carrera con Cristo en la presencia de Él, aunque el enemigo intentó dañarles con muchas cosas. Levante su mano al cielo y vamos a orar. Soberano Dios, Padre Celestial, que tu testimonio en mí siga vivo, que la palabra tuya en mi corazón se mantenga pura, que tu palabra en mí se mantenga del mismo sabor, el sabor que tú le impregnaste del cielo. Que nuestros hijos, Señor, vean en nosotros unos padres que viven lo que predican, que se encierran en la presencia tuya. Yo no sé cuánto te demores en venir. Lo que sí sé es que este mundo está muy corrompido para mis hijos. Señor, si te demoras unos 15 o 20 años más y el mundo se haya desgastado tanto que ya no haya temor, que cuando ya quieras venir y no hayas fe en la tierra, mis hijos sean de aquellos que te han seguido porque hay un testimonio en tu presencia que les recuerda que los que confiamos en ti no fuimos avergonzados. Que les recuerden que este justo clamó a Jehová y Él le oyó y le libró de todas sus angustias.
Que le recuerden, Señor, que este padre estaba acabado en el mundo y un día te le atravesaste en el camino y lograste cambiarle la vida. Permite que esta vasija se mantenga en tu presencia. Yo quiero ser una vasija lleno de tu pan, lleno de tu palabra pura, lleno de tu gracia, lleno de tu gloria. Bendice esta iglesia, Señor.